Dicen que los mexicanos celebramos mucho la muerte. Yo creo que le tenemos tanto miedo a la muerte que la queremos tener cerca. Oye, ¿es lo mismo recordar que extrañar? No se puede recordar sin extrañar. ¿Verdad que sí? Sí, se puede. Desde luego, ¿no? Puedes recordar hasta con alegría, y extrañar es desear que esa parte todavía siga en tu vida. Bueno, señores, miren, en México mueren al año aproximadamente 800,000 personas. Eso se traduce a 2,190 personas al día, o lo que es igual, un número que les va a impactar. Cada 39 segundos muere un mexicano. Más del 90% se va sin plan, lo que es igual decir que 2,9 millones de personas viven el duelo directo cada año. La pregunta es, ¿cómo cambiamos ese final? ¿Hay forma de que estos números afecten menos a nuestros seres queridos? Hoy está con nosotros Mario Guerra para pensar y sentir una mejor despedida. Mario, bienvenido. Encantado, gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Pues fíjate, estamos hablando de un tema del que nadie quiere hablar. Sí, que ese es el problema principal, ¿eh? Que como no se quiere hablar de eso, mejor no se habla. Lo pateamos. Pero ¿a dónde lo pateamos? ¿A cuál yo del futuro lo estoy pateando o a quién se lo estoy pateando? Porque de que nos vamos a enfrentar a eso, nos vamos a enfrentar. O sea, no hay duda. La cuestión no es si me voy a morir, es cuándo, cómo y qué cosas voy a dejar colgando por ahí si no las resuelvo. Algo dejaremos, pero no dejaremos lo más básico, ¿no? Que es la seguridad, los mensajes, la despedida, si es posible, ¿no? El cierre de lo que hay que hacer, pero sobre todo la previsión. Fíjate que recientemente ocurre en Estados Unidos un evento que a mí no me gusta mucho, ¿no? Independientemente a lo que tú puedas opinar de una persona por cómo piensa o dice las cosas. Estoy hablando de Charlie Kirk, que lo mataron hace poco. Sí. Pero su muerte, que afecta a cualquiera, no me resulta tan impactante como lo ha sido en redes sociales, como la gente aplaude y celebra que alguien haya muerto, que alguien, independientemente lo que esta persona hiciese. Estamos enfrentándonos a qué con respecto a eso, y cómo, si la sociedad está hoy día celebrando la muerte, ¿por qué le cuesta tanto planificarla de ella? Porque celebrar la muerte o desear la muerte de alguien o celebrar que alguien haya muerto o ahora que ya vienen estas festividades que hacemos en México, Día de Muertos, en noviembre, no deja de ser una muerte muy para allá, la que se ve desde afuera, ¿no? La que se mira en los noticieros, la que se mira a la distancia, a lo lejano. Cuando la muerte nos toca, ya en lo cercano, es cuando nos agarra mal parados, porque no quisimos pensar en ella, porque uno puede ver que en tal lugar hubo un ciclón y hubo tantos muertos, un terremoto y tantos muertos, y uno puede imaginarse 1,000 muertos. No creo que nos podamos imaginar 1,000 personas muertas, ni 100,000 personas muertas. Entonces, cuesta mucho trabajo imaginarse. La muerte es un pensamiento de sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuesta mucho trabajo imaginársela. Es decir, nadie se sueña a sí mismo muerto. O sea, visto como un cadáver. Claro. Nos soñamos vivos y soñamos a los muertos vivos y soñamos que alguien se murió, pero no lo vemos y a nosotros nunca nos vemos muertos. Una pesadilla en cualquier caso. Ni en pesadillas, no es algo que podamos hacer. Soñarnos, fíjate que soñé y mi cadáver estaba ahí, no. Entonces es algo que lo tenemos muy lejano de nosotros, pero muy cercano en los medios. Lo vemos, se publica, se masifica, pero no nos toca porque lo vemos como que es algo que le pasó a ella. De hecho, fíjate qué pasa. Si nos enteramos que ocurrió un terremoto y ocurrió el terremoto en la Conchinchina, uno dice, bueno, pues está re lejos. Pero si ocurrió el terremoto aquí cerca, no sé que nos vaya a tocar. Hay una especie como de aproximación. Es como cuando muere alguien contemporáneo. Si Sí. la edad que tenga yo, no importa la edad que tenga, si muere alguien de mi edad, me hace recordar que yo estoy cerca también de que me pueda pasar. Si soy joven, relativamente joven, vamos a pensar de 40 para abajo, que muera un contemporáneo sí nos acalambra, porque decimos, no, pero a esta edad no se debería morir nadie. Claro. Pero quiere decir que si alguien de mi edad se murió, yo también podría morir. Y seres queridos míos podrían morir. Entonces, la tenemos muy distanciada de nosotros. Es un mecanismo de defensa. Pensarla allá afuera, la muerte es algo que le pasa a otros lejanos, que pasa allá. Y a mí tenemos esta sensación de invulnerabilidad, ¿no? No nos gusta pensar en ella y sin embargo pensamos mucho en ella.
Generalmente, cuando pasamos los 50 años de edad, ya no contamos el tiempo en años que tenemos. Ya los empezamos a contar en cuánto calculamos que creemos que vamos a vivir. Sí, yo, por ejemplo, este año cumplo 60 y sí sé que tengo 60, pero también le echo para adelante y digo, ¿cuántos cumpleaños me quedarán? ¿Otros 20? ¿Otros 30? ¿Otros 60? Está difícil. Hay una estadística que habla de que una persona promedio vive 4.000 semanas. Imagínate. Dicho así, Semanas. Dicho así te dice 4.000 semanas eres desechable prácticamente, ¿no? sí, 4,000 lunes, 4,000 domingos, ¿no? No suena tanto después A de tus todo. 50 años ya te consumiste la mitad de ese tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer en lo sucesivo con las semanas que te quedan? Esto es quizás un tabú que la gente evita hablar porque no hay foros o no hay este awareness que te permitan la naturalidad de la conversación, o es algo innato del ser humano esconderse ante el miedo de hablar de la muerte. Pues mira, nada más hay que plantearnos que encontramos vestigios de enterramientos, de momificaciones. Acabo de leer una noticia esta semana de que ya se encontraron momias más antiguas que las egipcias, que eran de 5,000 años atrás, ya se encontraron de 12,000 años en Asia. Wow. Es decir, esta preservación de los muertos es una forma de nosotros tampoco morir del todo. Es decir, si yo puedo preservar a mis muertos y ellos van a vivir para siempre en el más allá, eso también me va a tocar a mí. Y entonces los que se queden conmigo también me van a momificar, me van a preservar, me van a conducir en el camino hacia la vida del más allá. Por eso hemos creado también vidas en el más allá. Las religiones, es un poco la base de las Claramente, religiones, ¿no? Sigue claramente. existiendo en otro sitio. O el Eso, poder regresar incluso, cualquiera que sea, pero no termina donde termina. no, el chiste es no morir del todo. Exacto. Porque morir del todo es la extinción, el no ser, el ya no hay nada, y esa idea nos aterra mucho más que cualquier otra idea que podamos tener. Yo digo, la muerte es el último tabú. Todavía en las épocas de Freud, a principios del siglo XX, estaba el sexo y la muerte como dos tabús. Ahora el sexo pues ya no es Ya tabú los para tabús. nadie, ni para los niños en un momento dado, pero la muerte sigue siendo nuestro último tabú, nuestra última frontera, aunque se hable de ella. Dicen que los mexicanos celebramos mucho la muerte. Yo creo que le tenemos tanto miedo a la muerte que la queremos tener cerca. Es lo que se Que no llama, nos sorprenda. sí, Es que ahorita voy a hacer la otra pregunta al respecto. domesticación de la muerte. Eso. Si yo le rindo tributo, a ver, ¿qué hacemos en el Día de Muertos? Le rendimos tributo a la muerte. Es como tenerla contenta, ¿no? Para que se lleve bien con nosotros, para que no vaya a venir por nosotros. Entonces, rendirle ese tributo a ella como personaje, ¿no? Porque también hay un Claro. personaje que le llamamos la muerte, que pues como tal, ¿dónde está? ¿Quién es? Fíjate, antes la muerte como personaje era un ser que se llamaba un ser psicopompo. Psico, alma, pompo, guía. Era el que guiaba la muerte. En México tenemos al perrito Xoloscuincle. En Egipto andaban por ahí los gatos y otras deidades. Cualquiera, la muerte siempre ha tenido la función de ser guía. No viene y nos roba. Nos espera a la salida y nos dice, tranquilo, estás muerto, nunca te has muerto antes, yo te voy a guiar, yo te llevo. Los griegos tenían a Hipnos y Tánatos, los hermanos gemelos, que llevaban el alma hasta el dios Hermes, el dios de los pies con alas, que los hacía volar hasta la orilla de alguna Estigia, el río Los Lamentos, donde se entregaban el alma a Caronte el barquero. Eso sí había que tener, es que vean, Pagarle al siempre barquero. había que tener para pagar Hay que ponerle los centavos en los ojos. en los ojos, porque si no daban el pago, Caronte los arrojaba al río, y ese río estaba formado de ánimas en pena, de personas que no pudieron pagar el tránsito del viaje. Entonces era tan importante todo este ritual, los egipcios también, todo el libro de los muertos, es una serie de instrucciones de lo que hay que hacer al momento que alguien se muere para que puedan llegar y batallas y luchas y encuentros. Vamos, que el alma no se la pasa ociosa al momento de morir, de acuerdo a toda la cosmovisión, pues hasta donde sabemos, ¿no? Sabemos que la prehistoria y la historia se dividen por la invención de la escritura. Después de la escritura es historia, antes es prehistoria, pero en la prehistoria podemos encontrar vestigios. Si no, ¿por qué enterraríamos a nuestros muertos? ¿Por qué los momificaríamos si no creyéramos que hay algo que es necesario para esto, ¿no? Entonces, pues lo hacemos así. Y qué increíble porque están saliendo también, están emergiendo cosas como por ejemplo el composting, que es una tercera vía a la cremación y al entierro, que es que convierten tu cuerpo en tierra. En árbol, te hacen un árbol. Sí, Y sí, entonces te conviertes en un árbol y ese árbol trasciende de alguna forma, ¿no? claro. Es Tú- que antes te preguntaban, ¿entierro o cremación? ¿Qué querías? Nomás había dos opciones. Exacto. Hoy te pueden hacer diamante,
hoy te pueden hacer composta, hoy te pueden hacer una especie de tabique para que se forme un arrecife, hoy te pueden hacer disco LP con tus canciones favoritas, con las cenizas se puede formar un disco como tipo acetato. O sea, hay una gran cantidad. Pero ¿Tú vas en el acetato? tú vas sí, el acetato Wow. está hecho de tus cenizas. Y ahí pone las canciones favoritas, ¿no? Yo digo, tiene sus riesgos, ¿no? Porque si el disco se raya, ¿Qué pasa con te rayó tu alma? sí, y que el árbol se seca, ¿Qué pasó? ¿qué pasa con Oye, eso? Mario, yo tengo una duda. Tú, Sí. desde el punto de vista de la psicología, la tanatología y todo esto que sabes, a mí me llama la atención el por qué, justo lo que dices, aquí hemos platicado muchísimo y coincidimos todos en que a los mexicanos nos gusta, y en general a la gente, mucho hablar de la muerte mientras no sea la nuestra. Claramente. De la tuya, yo puedo hablar de las de ustedes, y Mm. por eso también un poco el Día de Muertos, las fiestas. Y como aplicación en Paz, pues tuvimos la suerte, por azares del destino, de aparecer en un programa argentino, Ah, mira. donde vieron la aplicación y les llamó muchísimo la atención cómo tratábamos los mexicanos, porque era una aplicación mexicana hecha Claro. por mexicanos, y arrancaba en el tema como, mira cómo estos mexicanos tratan a la muerte, juegan con la muerte. Morbosos. La mitad del Ujú. panel decía, esta aplicación es una aberración. Así literal, una aberración porque no te da cierre, no te da closure. Todos los principios psicológicos dicen que cuando al ser querido muere, debes hasta de borrarlo de tus redes sociales. Ujú. Haz closure. La otra mitad del panel, de todos gente muy brillante, Ujú. decían, para nada, esto está increíble, es una forma de trascender. Como me encantaría un fotógrafo o un hijo de un fotógrafo muy famoso, cómo me gustaría poder sacar fotos y tener los consejos de mi papá en vivo, De mi abuelo. poderlo ver, que me llegara un feliz cumpleaños, hombre, encantados. Pero el punto central era cómo los mexicanos jugamos y tratamos a la muerte. Los mexicanos, o sea, es decir, incluso en Latinoamérica nos ven diferente Sí. en relación, en cuanto a nuestra relación con la muerte. ¿Tú cómo crees o por dónde crees que venga esto? Porque debe ser un tema psicológico, cultural, claramente, pero ¿de dónde nace esto? Ahora que nos has hablado tanto de los egipcios y de tanta Mira, historia y cosas que conoces. Yo creo que hay una necesidad para algunas personas de preservar la memoria, ¿no? De preservar, buscamos tumbas, buscamos hacer misas, buscamos hacer todo esto para mantener una conexión y sobre todo para sentir que todavía podemos hacer algo por los que se fueron, que es parte del ritual, hace eso, ¿no? Yo todavía puedo ponerte tu agua, tu vino, tu mezcal, algo puedo hacer por ti a pesar de que ya no estás. Pero aquí tendríamos que ver, hay personas que rigurosamente van cada aniversario al cementerio, cada Día de las Madres, cada Día del Padre, según quien haya muerto. Y hay personas que dicen, yo no me voy a parar por ahí, porque pararme por ahí, tenemos aquí un visitante, que quiere morir, por supuesto. Porque pararme por ahí me trae un recuerdo agridulce, amargo, doloroso. Vemos muchas tumbas abandonadas. No sabemos si esas tumbas abandonadas sean de personas que ya no tienen familia porque ya todos se murieron, o familias que no quieren ir a visitar las tumbas y que lo hicieron como una forma de repetir el ritual en el caso del enterramiento, el nicho en las iglesias, ¿no? Antes era muy codiciada la perpetuidad. Hoy, en la Ciudad de México al menos, ya no hay cementerios a perpetuidad porque no hay espacio. Claro. Entonces, ahora se hacen con vigencia de 7 años, ¿no? Y con renovación, o mejor los nichos. ¿Qué ocurre después de esos 7 años? Te avisan y te dicen, oiga, ¿va a querer renovar otra vez? O viene por los restos y los hace, los crema y se los lleva a un nicho, ¿no? O dispone de otra manera. Pero ya tiene muchos años que ya no hay perpetuidades en los cementerios públicos, al menos, porque ya no hay espacio. Gracias por el dato, eso no lo sabíamos. Sí, ya no hay espacio. ¿Dónde vamos a sacar más territorio? Y luego si vemos pequeños cementerios, pequeños, es decir, en dimensión, por ejemplo, en lugares como Tláhuac, como Mixqui, que solamente en esos lugares se entierra a la gente de los lugares. No te permiten enterramiento si no eres de la comunidad, ¿no? Son lugares donde solamente los nuestros se entierran ahí. Aquí tenemos el gran Panteón de Dolores, panteones muy, muy grandes, algunos privados, otros públicos, pero al final ya están saturados. Ya no hay... Y ya no hay la tendencia es agravarse entonces las circunstancias. No, por supuesto. Porque por somos supuesto. más. Bueno, pero también la cremación es ya algo mucho más común de lo que era antes, ¿no? Sí, y digo que es común de lo que era antes, pero también si lo vemos, la cremación es muy antigua, ¿no? Muy, muy antigua. Estas disposiciones de los cuerpos han sido tan variadas, ¿no? A lo largo del mundo. A mí me gusta mucho uno, digo, no es permitida, pues, pero con los parsis, ¿no? En la India, por ahí, dejaban el cuerpo en unas torres que se llaman torres del silencio, a que se lo comieran los buitres. Y entonces decían, es que pues ya el cuerpo no sirve de nada,
que alimente a los animales, se lo comían los buitres, luego dejaban que los restos, los huesos se secaran al sol, luego los machacaban y los echaban al centro de la torre que iba a dar un río y se los llevaba al agua, ¿no? No conservaban nada. Wow. Entonces, esas famosas torres del silencio se llamaban así. Los tibetanos también hacen eso, ¿no? O bueno, lo hacían, no sé ahora, los dejaban así en el campo abierto. De hecho, les cortaban la piel para que los buitres les fuera más fácil comerlos, ¿no? Que no batallaran tanto para eso. Es un concepto interesante, ¿eh? La verdad no está tan descabellado como puede parecer. No, parece salvaje, parece primitivo, pero la verdad tiene mucho sentido para cada cultura. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? En este programa argentino, que también hay que ver, los argentinos en general tienen una afiliación muy, muy grande por el psicoanálisis. Claro. Esa parte también influye mucho, ¿no? Y tienen una cultura muy importante de la psicoterapia, ¿eh? Sí. Yo a lo largo de mi vida profesional como terapeuta en México, la mayor cantidad de pacientes que he tenido que no son mexicanos son argentinos. Porque ellos llegan a otro país y buscan de inmediato terapia, ¿no? Es como una parte cultural. Entonces, esta perspectiva yo creo que abre dos frentes. Una, la que verdaderamente pueden abogar porque dicen, no, a ver, aquí tendría que haber un cierre. ¿Qué estamos haciendo con esto? Es decir, ¿por qué estamos abriendo una herida nueva cuando alguien pueda ver un video o escuchar un audio de alguien cuando la persona ya estaba en paz? Y podemos tener otra perspectiva de, yo sí quiero. A mí sí me gustaría que me dejaran un mensaje y oírlo 10, 20 años después. Aquí yo creo que va a ser cada persona la que va a determinar qué quiere en un momento dado. Porque eso sí, el que se va puede decir, yo quiero dejar 20 mensajes para todos. Pero alguien puede decir, yo no los quiero oír, Claro. ¿no? Y saber que se está en esa posibilidad. Y alguien que dice, no, yo ya me muero de ganas que llegue, porque si se planean por fechas, digámoslo así, yo ya me muero de ganas de cumplir 20, 30 años, 40 años. ¿Qué tal dejar un mensaje, por ejemplo, yo, a esta edad de mis 60, para cuando mis hijos cumplan 60? Y darles mi perspectiva de la vida desde aquí. ¿Quién soy yo? Vamos, estabas haciendo un comercial, exacto. Estás haciendo un comercial. Sí, bueno, mire, sin saber, ¿eh? No me puse de acuerdo con nadie, Sí. pero a mí se me Esta ocurre. no te la vamos a pagar, pero... Ok, Pero, ok. pero así es, ¿eh? Pero Así se me funciona. ocurre esto a mí, ¿no? Como Sí. una posibilidad. Y habrá quien diga, no, yo no lo quiero oír. A Oye, pesar de que ahí está el como mensaje. decía Juan Manuel, un mensaje para ti de 70. Ah, ¿A quién eres hoy? Y que te compares en 10 años y digas, ah, caray. sí, claro. En lo que me convertí En lo o que en me lo que me fallé. Pero mentalmente o psicológicamente hablando, Ujú. justo esto que estás diciendo está correcto. Hablas de la individualidad. Hay quienes Ujú. lo quieren hacer y quienes no lo quieren hacer. Pero también Juan hizo algo, dijo algo también interesante. Hay que hacer cierre. Ese cierre no es que vas a olvidar a la persona. No. No es que no quieres saber más nunca nada de esa persona. En algún momento alguien nos dijo, sí, probablemente no lo quieras ver el mensaje, pero tarde o temprano, cuando pase el tiempo, lo vas a ver. Es así. O sea, en estos asuntos del duelo, de la muerte, de extrañar a alguien, Ajá. ¿tiene sentido dejar un mensaje, una carta, una despedida, un arrepentimiento, un perdón? Mira, yo creo que si no se deja, de todo modo nos vamos a encontrar con algo. Y cuando no se deja algo, nos vamos a encontrar con cosas que no nos podemos y sabemos explicar. Yo me acabo de encontrar, mi papá tenía una tía, que cuando yo era niño ya era grande, y se murió la tía. Y esa tía se murió soltera. Y ella tenía una visión muy particular acerca de las relaciones de pareja, donde ella no solamente las rechazaba, sino las denostaba, ¿no? Bueno, me acabo de encontrar, curiosamente escarbando unas cosas de mi papá porque andaba buscando otra cosa, una cajita donde guardó cartas de la tía a un novio que tenía. Ándale. Y uno dice, aquella tía de mi papá tenía no me lo puedo imaginar. Entonces son cartas que yo veo y que leo, habiendo conocido a la tía aquella, ella murió cuando yo tenía como 11 años, pero recordándola como la recuerdo, yo digo, a mí me gustaría que alguien me explicara de dónde salió esto, dónde salió que el novio, por qué ella acabó hablando tan mal de las relaciones, ¿será que así le fue en la feria? Pero son cartas fuera de contexto, que yo no conozco, que no sé más, que me puedo imaginar mil cosas, que si la tía hubiera dejado una explicación por ahí, pues ya habría salido de dudas. Y la familia entera, ¿no? Finalmente Y también. no hubieras estado a expensas de encontrártelas. Exactamente, y no tenía por qué. Hubieran llegado en el momento y a la persona correcta. Exacto. ¿Y qué hacían ahí? Yo creo que mi papá las guardó, a nadie le dijo que las había guardado, ahí estaban guardadas, y pues yo me las encuentro por casualidad, ¿no? Entonces, sí, como que falta mucha información. A ver, el cierre, ¿no? El tan consabido cierre. Hay que hacer un cierre y nos hablan de hacer un cierre. ¿Qué es hacer un cierre? ¿Qué es una despedida finalmente? ¿Cómo nos despedimos?
¿qué tendría yo que hacer todos los días? ¿Salir de la casa y despedirme de mis hijos y decirles, ¿saben que me despido por si no vuelvo a regresar? Sería muy macabro hacer eso todos los días, ¿no? Yo no creo que esa sea la forma. Y mucha gente se queja y dicen, es que yo no me despedí. Es que no nos despedimos. Es lo que sufren. Sí, Que no me des. que no, es ese sufrimiento. Es que no me pude despedir. Solamente que haya una enfermedad grave anunciada y aún así muchas personas no se despiden. Porque a ver, si algo nos da una enfermedad larga, es la oportunidad de despedirnos. Y mucha gente no la aprovecha, porque el discurso es, no, 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 tú no te vas a morir, tú estás aquí para aliviarte. Yo durante un tiempo de mi vida trabajé cerca de niños y adolescentes con enfermedades terminales. Wow. Yo me acuerdo particularmente una niña jovencita, 15 años, que me decía, ¿sabes por qué me gusta hablar contigo? Porque tú eres el único que le digo que yo sé que me voy a morir y no me dice que me calle. El doctor me dice que no te preocupes por eso, tú estás aquí para cuidarte, no te angusties, aquí te vamos a curar. Mi mamá me decía, no pienses en eso, tú estás aquí para aliviarte, tú tienes que echarle ganas. Me decía, y yo sé que me voy a morir. Mi mamá no quiere hablar de eso, los doctores no quieren hablar de eso, y tú eres la única persona que me deja hablar de eso. Que me deja hablar, no es que esté yo aterrada. Desahogarme un poco. Estoy preocupada porque voy a dejar a mi mamá y porque mi mamá va a sufrir. Que esa es una que nadie se imagina. Uno piensa que las personas que se van a morir, y a mí me ha tocado, pues, mi profesión me lleva para allá, estar muy cerca de personas que están a punto de morir. Y la mayoría, su angustia es lo que van a sufrir sus seres queridos cuando ellos se vayan. No si voy a ir al cielo, si voy al infierno, si voy a encontrarme con Hermes o con Anubis. No, es qué va a pasar con mis seres queridos. ¿Van a estar bien? ¿Me van a recordar? Sobre todo si somos sostén familiar, mis hijos, qué camino van a tomar, quién los va a aconsejar en un momento dado. Entonces, Y en muchas ocasiones de qué van a vivir. ¿de qué van a vivir? Una serie de preocupaciones Sí. de terceros. Paradójicamente no planeamos. No, es que lo que le digo, Paradójicamente. esos son los temores de las personas que están muriendo y son las cosas que los que se quedan no quieren escuchar, no los dejan hablar de eso. Lo que les piden es, échale ganas, tú vas a estar bien, mira, no pienses en eso y vas a ver cómo te alivia, seguramente mañana viene una cura milagrosa, que generalmente no llega, lamentablemente. Pero ya se robó la oportunidad de que la persona que se está yendo hable de lo que quiere hablar, de sus angustias, de sus miedos, de los que quiere dejar. ¿Cuántos mensajes se han de haber perdido porque no se pudieron dejar? Porque una persona simplemente no la escucharon. No le dieron la oportunidad. No le dieron la oportunidad de hablar. Yo me acuerdo de una paciente que tuve, y de todos los pacientes que les cuento, todos se murieron, ¿eh? Porque yo no veía Claro. pacientes que iban a vivir. Una señora que me decía que su marido le decía, ¿qué no me quieres? ¿Qué no quieres a tus hijos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no te quieres aliviar? Porque si nos quisieras a todos, le echarías más ganas para aliviarte. Qué egoísta, ¿no? Como si fuera una cuestión de ganas, ¿no? Exacto. Y entonces ahí entramos al egoísmo. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Yo lo que quiero es que no te mueras. Yo lo que quiero es que no me dejes. Pero no pienso que eso no está en las manos ni del otro ni las mías impedirlo en un momento dado. Va a llegar el momento en que nos vamos a ir de una forma u otra. Por eso también es tan relevante e importante otro término que usamos nosotros, que es la voluntad anticipada. Claro, Porque sí. justo lo que estás diciendo, ese espíritu optimista de que sí se va a lograr, puede salir tremendamente costoso. Sí, Claro. Pero si se logra aquí, no se va a lograr en la siguiente. Y en una no se va a lograr. En una no se va a lograr. Exacto, es lo que te iba a decir. Tú estás hablando ahorita, lo cual es muy, muy, muy bueno para ejemplificar lo que nos estás diciendo, de alguien con ya una enfermedad terminal y que está cerca, ¿no? Ok, pero finalmente, como dijiste, todos vamos para allá. No obstante, no planeamos. Entonces, hace rato Miguel le preguntaba a una invitada, ¿qué sugerías? ¿Qué podemos hacer para normalizar el hablar del tema y consecuentemente poder planear y poder hacer una mejor situación para todos cuando alguien se va? O sea, ¿cómo normalizamos el poder hablar de la muerte sin tanto tabú, sin tanto miedo, sin tanto rollo, sino simplemente como para tener un mejor final y dejar mejor a esos que tanto te preocupan? Yo creo que hay que reconocer que sí nos da miedo, en mayor o menor medida, ¿no? Pero somos un poco seres supersticiosos, porque sentimos que si hablamos de la muerte, la vamos a atraer. Entonces, mejor no mencionarla. Yo me acuerdo cuando estudié, la primera vez que estudié pérdidas, que estudié tanatología, yo me acuerdo que incluso mi familia me decía, ¿por qué estudias eso? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a poner triste?
No hagas eso. Mira, tantas cosas bonitas hay que estudiar. ¿Por qué quieres estudiar la muerte, no? ¿Por qué quieres estudiar el duelo y por qué la pérdida? Y yo les decía, porque le hace falta relaciones públicas al asunto. Nadie quiere hablar de eso. Claro. Nadie quiere hablar de eso porque no nos gusta, porque tenemos esta cuestión mística, insisto, que si hablamos de ella, es como llamarla. Miren, yo sé que un día yo me voy a ir también, pero si fuera por aproximación de llamados, yo ya me hubiera muerto hace un montón de tiempo. Claro. Porque mucho de mi quehacer profesional está alrededor de hablar de la pérdida, de la muerte, en cualquiera de sus variantes y Claro. sus formas. Y pues la he mencionado tanto, yo creo que más que el promedio de una persona habitual, la menciona, la habla, y pues no ha sido ese el llamado, ¿no? Porque no viene por ahí. No es a capricho de uno que la muerte va a venir, ni a capricho de uno que no venga. Si la vemos como un venir, ¿no? Porque así la Claro. imaginamos que viene. Oye, cada que alguien se muere, hay dos partes, Ujú, el que se va y los que se quedan. sí. Es inevitable que, nada más así en esta mesa, alguno de nosotros verá el funeral del otro. Ujú, Y es una parte complicada de pensar, en pareja, en amigos, en familia, en lo que sea. Uno va a acabar yendo al funeral del otro. Y entonces, el que se va, cuando dejo un mensaje, pensando en mi caso, por ejemplo, sería una liberación de cosas que a lo mejor no puedo decir en vida o que no quiero decir en vida o que no están listos los seres a los que les quiero dejar esos mensajes para recibirlos en vida. Pero poniéndome del otro lado como del que se va, ahorita que contabas eso de no, tú no pienses en eso, ujú, tú te vas a aliviar, échale ganas, no es Ujú. posible que no me quieras y que te dé igual morirte. ujú, Es una parte que también ese egoísmo puede ser que la persona lo entienda al revés, como amor. Por decirle, yo no la voy a escuchar a que ella ya está dispuesta a morir, sino más bien voy a convencerla y voy a evitar que toque ese tema porque se me va a deprimir más cuando ahorita necesita alegría y necesita ánimo y necesita pensar esas cosas, mal entendidas desde mi punto de vista, porque solo el que está enfermo realmente sabe cómo se siente. Los demás lo pueden interpretar, pero solo el que está enfermo y sobre todo en situación terminal puede saber realmente si su cuerpo ya dio o no dio y que a lo mejor viene algo, pero yo tengo que estar preparado y lo que decías, la oportunidad del que tiene una enfermedad terminal es única porque te los pone en un estado de conciencia distinto al que vive sanamente, aparentemente todos los días. Cuando a ti te dan la noticia de que ya tienes una enfermedad terminal, el chip te debe de cambiar por completo. Así sabes que ahora sí está muy cerca y es inevitable y tengo que hacer algo para poder dejar mis cosas en orden, para poder ponerme en paz, según mi fe, la que sea, ujú. para poder decirle a los seres queridos que tenga lo que quiero, lo que va a pasar, lo que me hubiera gustado, etcétera. Pero ese estado de conciencia yo creo que sí cambia. Y el familiar, como dices, no siempre te deja que tú lo externes. Debes de ponerte ahí un poco más enérgico, debes de mantenerlo así, dejando que la gente que se queda no sufra tu pérdida, porque la va a sufrir y a lo mejor tú lo estás pensando, ¿sabes qué? Pues sí, mi hijo no quiere que me muera, yo lo entiendo que no quiere que me muera, pero ya es inevitable, en el punto en el que estoy es inevitable, me gustaría hablar con él de otras cosas. Ujú. ¿Cómo ligas esas dos partes del que se va con el que se queda? Porque el que se va, me queda claro que es menos egoísta cuando quiere hablar del tema. Y el que se queda tiene un sentido de egoísmo y de la pérdida, y a lo mejor al mismo tiempo malentendida por cada uno. Si le doy por su lado que él me dice que ya se va a morir, estoy siendo muy, muy ojete con él por no decirle que quiero que se quede y que él nunca se va a morir. Porque desde chiquitos, ay abuelita, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? Te aferras a las... No, hija, no te va. La abuelita de 90 años al niñito de 8. No, Ujú. hijo, yo nunca voy a morir. Entonces el niño, malamente yo creo, crece con la idea de que la abuelita, que es su consentido a los 8 años, nunca se va a morir cuando es una parte, es la única parte segura que tienes en la vida. Puedes enfermarte o no en toda tu vida. Puedes tener un accidente o no. Puedes tener un accidente de coches, puedes creer que los dientes se te caigan o que queden perfectos, pero lo único que nunca vas a poder evitar es morir. Sí, no. Y el hablar de eso de una manera más natural, que fuera un tema más platicable entre la gente, entre la sociedad, creo que daría un estado de conciencia un poquito mayor, si quieres.
el ejemplo del terremoto es maravilloso. ¿Dónde pasó el terremoto? No, pues en Tokio. Ay, no, está muy lejos. Se murieron 300,000 personas. Sí, barbaridad. Ninguna que yo conocía. Ujú. ¿No? O sea, Sí. así sí se habla de la muerte con mucha naturalidad. Sí, totalmente. Y el estado de conciencia que te genera con un contemporáneo, dices, ay, güey, o sea, entonces, si te pasa de chavo, dices, yo también me pude haber matado en un accidente, porque ya se murió un amigo mío, un compañero mío. De más joven, o a lo mejor de papá joven, que se muere de un infarto o en un triatlón o alguna tarugada así. Dices, órale, también sí te hace que te despierte una conciencia distinta a que si te pasa de joven y se muere un señor de 70 años, dices, ay, bueno, pues ya tenía 70 años. Pues Ya vivió. Ya vivió, Ya vivió. exactamente. Eso es un tema muy delicado y el establecer el nivel de conciencia creo que es complejo. Y creo que lo que tú haces con la gente, porque entiendo que solo ves, o tu especialidad es ver a gente que ya está a punto de Sí, o personas que han tenido la pérdidas pérdida, y que no encuentran paz. ¿cómo la encuentran? Pues encuentran mirando más la realidad. Y la realidad es... muchos tienen el pensamiento de... Yo les digo, es que esto pura maña, ¿no? Dice, es que Mario, ¿estará bien mi ser querido ya? Yo les digo, ¿y por qué debe estar mal? ¿Tú qué quieres tú? ¿Que te manden una señal por el WhatsApp, que te llegue algo? Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Tú pregúntate, ¿por qué habría de estar mal? Aún las cosas más catastróficas que ocurren, uno pensaría que un terremoto, un huracán, un gran incendio es algo malo. No, es parte del movimiento de la Tierra, es de la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros construimos ciudades y habitaciones cerca de donde pasan ríos, donde hay zonas sísmicas y donde puede haber incendios. O sea, somos nosotros los que nos vamos ubicando ahí. Pero yo no considero que haya algo en la naturaleza que sea malo. ¿Por qué había de ser malo lo que haya, si es que algo hay, después de la vida, en la muerte? ¿Por qué habría de ser malo? Yo les cambio la pregunta primero, porque es de las dudas más grandes que tienen. ¿Estará bien? O las que dicen, es que todo lo que se perdió por vivir. Y les digo, no, eso está en tu cabeza. Bueno, a ver. La persona vivió lo que tenía que vivir, hayan sido 2, 14 o 30 años. Claro, cuando ya tienes una visión de futuro y te imaginaste lo que vas a vivir, tienes la pérdida de lo que ya no vas a vivir, la conciencia. Yo creo que la edad más compleja para morir es la adolescencia. Ya no te puedes regresar a la protección de la infancia, a la inocencia, al refugio de los padres, pero ya tienes una idea de lo que querías, que ya no vas a obtener. Y el común denominador con la adolescencia es mucho enojo. ¿Por qué me está pasando esto ahorita a mí? ¿Por qué? Esa es de las edades más complejas en general, la adolescencia. Cuando hay una enfermedad, dices tú. Cuando hay una enfermedad. Ya. Sí, Un adolescente ya sentenciado. sí, con un cáncer, con una leucemia, ¿no? Yo- Que tiene esta ¿Y conciencia. estás de acuerdo que no es ni porque se lo merezcan ni No, nada, no? Bueno, que esa es otra, ¿no? Esa es otra también. Tú me preguntas, ¿cómo ayudo a estas personas? Muchas personas dicen, ¿qué hizo mi ser querido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, ¿por qué a mí? Ya dice, me parece un poquito egoísta. ¿Por qué a mí? Digo, ¿tú qué? Si tú no te moriste, ¿no? Claro. ¿Por qué a mi ser querido? Si no le hacía mal a nadie. Porque, a ver, la muerte no es un castigo. Es un hecho de la vida. Forma parte de la De vida. la naturaleza. Ni siquiera es lo opuesto a la vida. Claro. Forma parte de la vida, la muerte. Entonces, cuando uno se pregunta por qué mi ser querido murió, pues uno quiere razones. Entonces, como uno ve la vida del ser querido, como pues no fue para tanto como para que lo castigaran con la muerte, entonces aquí hubo una injusticia, ¿no? Entonces, ¿quién es el juez injusto que castiga? sí, como si la vida se tratara de ser justa, Es ¿no? Y correcto. solo se murieran los malos, Y quien se los lo que Exacto. actúan merece. mal, y quien se lo merece. Todos los demás no mueren. Pensamos que solo se van a morir los malos, los viejitos, y si acaso los que están sufriendo mucho para que ya se liberen del sufrimiento. Ya se libera. Pero fuera de eso, nadie debería Pero morirse. hay una cuestión que es hasta cierto punto ilógica, o sea, me parece esta enfermedad mental un poco, ¿no? Con todo respeto para todo el mundo. Ujú. La gran mayoría de la población es religiosa, de una o de otra fe, la Ujú. que sea. Ujú. En la gran mayoría de estas religiones hay una vida posterior a la Ujú. muerte que, si la persona es buena, como todo el mundo cree que es buena, pues que todo el mundo va para allá, ¿no? Una especie de paraíso con características diferentes, ¿no? Ujú. No obstante, nos aterra la muerte cuando debería de ser algo a donde quieres llegar, como sucede en muy poquitas culturas, por ejemplo, ¿no? Orientales sobre todo, sin que sea yo ningún experto, tú lo sabrás mejor que Ujú. yo, pero
O sea, psicológicamente, ¿cómo sucede ese fenómeno? A ver, o sea, si a mí me pasa esto, voy a pasar a una mejor vida, a un mejor lugar, pero al mismo tiempo hacer eso me da un montón de miedo. Pero estoy cierto de que eso va a pasar porque la fe es Ujú, fuerte, es pesada. ujú. Entonces, no estás un poquito loco. O sea, psicológicamente esa contradicción, ¿cómo opera en la cabeza? O sea, tú como psicólogo o psicoterapeuta, ¿cómo opera? Pero la creencia la entiendo. O sea, la creencia, si yo creo, pensemos que soy muy católico y yo creo que me voy a ir al paraíso. Ok, ya me voy a morir, yo debería estar encantado de esa idea. Hombre, ya voy, nos vemos al rato. Ujú. Pero no, nunca el tratamiento es así. Me parece una Porque no sabes contradicción. lo que va a pasar del otro lado. Pues claro que sé, porque mi fe me lo dice. Y yo soy muy católico y estoy convencido. Pero no, Todavía te entiendo si eres un agnóstico o un ateo que no sabes lo que va a pasar y piensas que te vas a morir como una plantita. Hombre, pues sí. Como un celular, ni siquiera Como una un celular, bueno, hombre, creo que son sí. los budistas que desde que nacen se preparan para morir. En algunas partes del budismo sí. Pero a ver, pensemos esto. Desde la psicología, se empieza a hablar de la ciencia de la tanatología, que estudia la muerte por ahí de los años 60. ¿Por qué no antes? O sea, ¿qué hacíamos los seres humanos? Como yo les digo, a ver, mi profesión es muy nueva y yo esperaría que durara muy poco. ¿Por qué necesitamos alguien que sea un puente que nos ayude a transitar? Oye, es bien socorrido eso. A alguien se le muere una persona, no, tanatólogo de inmediato. Yo les digo, a ver, ¿por qué? La mayoría no va a necesitar. Entonces, ¿qué han hecho nuestros ancestros? ¿Cómo han manejado la muerte nuestros ancestros sin un especialista que los ayude a transitar por esto? Bueno, es que esta pregunta es muy buena. Porque sí es cierto que hay una religión que nos dice todas las cosas que vienen. En el fondo ya no creemos en eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ya no creemos en eso. Eso es lo fuerte de esto, Sí. porque la verdad es que no lo crees. No lo crees. Si lo creyeras estarías Te contento. lo enseñaron. Claro. Lo aprendiste. Lo viviste. Dices que lo crees. Pero si lo creyeras, vivirías en un estado de paz verdadero y de goce de saber que la persona que ya se fue está en un mejor lugar con una divinidad que lo está cuidando, lo está protegiendo y no tiene ninguna necesidad y que tú te vas a reunir eventualmente con Y él. si eres tú el que va a morir, lejos de decir por qué a mí, dirías, hombre. qué suerte, qué bueno que a mí. Voy para allá, Voy para allá y entre antes mejor. sí, pero ya no lo creemos. Ahora, ¿no crees que, Qué duro. o sea, vuelvo a la oportunidad, el enfermo terminal tiene muchísimas ventajas? Por una parte sí. Muchas, porque te digo, le entra. Hablando de Sí, le entra Sí. distinto. Yo soy de una familia grande, éramos 6 hermanos, la más grande se murió y se murió de cáncer. Ujú. Y a mi hermana, que era la que más, digamos que más don de gentes tenía, socialmente era increíble y era casi hasta una figura, no por lo que hiciera, sino por quién era. Era una persona sumamente generosa con su persona. Y un día le preguntan, le entrevistan en un programa en Cancún, le dicen, no, ¿esto qué te está pasando? Mi hermana ya estaba, cuando le diagnosticaron cáncer, le daban 2 meses de vida, duró 9, y los 9, te puedo decir lo que yo la vi, pues dentro de lo que todo ya, todavía, digamos que disfrutaba su vida. Y un día le hicieron esa pregunta, oye, ¿nunca te has preguntado por qué a ti, Ujú. que eres madre de 3 hijos, que Ujú. tienes un esposo, estás joven? Ya les contesté, digo, yo te diría más bien por qué a mí no. Ujú. ¿Qué tengo yo de especial si esto sucede todos los días? Y dice, mi mamá dijo algo muy fuerte, dijo, se mueren bebés, se mueren niños, se mueren adolescentes, se mueren jóvenes, solteros, gordos, flacos, justos, pecadores. Ujú. ¿Por qué yo no? Sí, O sea, ¿cuál es la diferencia o por qué yo tendría que estar separada de esa posibilidad que claro. sucede todo el tiempo? Porque tenemos esta conciencia fantasiosa de la invulnerabilidad. A mí no me debería pasar estas cosas, ¿no? Es como cuando le dices a alguien, oye, ¿quién crees que se murió? ¿Quién se murió? Pues el vecino del 4. ¿Cómo? ¿Crees? Si apenas lo vi ayer. Y yo le O digo, la vecina del 5. como si tu vista fuera garantía de inmortalidad, como lo vi no se puede morir. Sí, y lo cubriste con un velo de Con un velo de inmortalidad porque lo que- vi, ¿no? Claro, O luego, pero ¿cómo se murió si estaba sano? ¿Cómo se murió si estaba joven? claro. A ver, la única condición que necesarísima para morir es estar vivo. Necesarísimo. Es muy necesaria. Es muy necesaria. Sí, sí. Si no estás vivo, no te puedes morir. No te puedes morir. Pero exacto. si estás vivo, es el único requisito, la única condición. No importa si eres joven, si estás sano. ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento no se han muerto de repente que dices tú, pero cómo? O las personas que dicen, pero si comía tan sano.
Bueno, pues los que comen sano también. También se mueren, vas a Y ser el el más gordo sano del fumador tiene panteón. 92. Exacto. ¿Y qué creen? Ya Que está. luego come porquerías. Sí. No. Entonces, sí, si bien es cierto que hay una correlación entre un estilo de vida saludable y cierta longevidad, no es garantía tampoco, ¿no? Vas a ser el más sano del panteón o el más rico del panteón, en cualquiera de los Ahora, dos casos. Qué interesante lo que dices, o sea, en el fondo, perdón que regrese a mi Sí, no. pregunta, es porque la gente no lo cree. Ya no creemos. En el fondo no. Decimos que Ya no lo creemos. creemos o nunca lo hemos creído, porque y el ya, o sea, este fenómeno viene desde la Edad Media o antes. Llegó la ciencia y nos dijo, no crean supercherías. Eso no existe, no hay nada más allá. Y Pero entonces, nos encueró porque no nos dejó nada más. Nomás nos quitó el velo, nos quitó el manto y dijo, pues ahí tápense como puedan porque yo ya se los quité y yo no les voy a poner nada. La creencia primitiva, la creencia verdaderamente de que los muertos nos visitaban, de que había un más allá benévolo, eso desapareció a la llegada al menos a la llegada de la ciencia. Empezó a desaparecer. Claro, nos quitó muchos miedos, ¿no? Como ya ven que se pensaba que, por ejemplo, en las grandes pandemias de peste en Europa, se pensaba que la muerte tenía que ser un cadáver que venía en un caballo famélico con una hoz cortando los hilos de la vida, y por eso se moría tanta gente de golpe y porrazo, de la noche a la mañana. Claro, nos quitó ese miedo, pero pues nos dejó otro miedo, ¿no? Entonces ya no hay nada después de esto. Aquí se acabó el asunto. Entonces repetimos por folclore los rituales. Mucho se hace, ¿no? Ahora, a mí me llama tanto la atención en este Día de Muertos. A partir de la película de James Bond, sí. ahora sucede el desfile de muertos. Y yo le digo a la gente, van a ver cómo en una década lo vamos a defender como patrimonio inmaterial de los mexicanos que siempre estuvo arraigado en nuestra alma. Es nuestro. Es nuestro. Pero le voy a decir una cosa, yo soy extranjero. Y cuando yo llego a México, ya existía el Día de Muertos. Y para mí era algo que tenía años. Sí, no, el Día de Muertos sí. Sí, pero no el digo, desfile. La fiesta, desfile. el desfile, No. que viene años. No, y México se no. siente orgulloso de su festividad. Pero que luego me enteré que es muy breve desde James. No, pero espérame. El Día de Muertos. La una celebración cosa, la del Día de celebración. Muertos existe El de desfile. toda la vida. El desfile. Pintarte la cara. No, tú vas a un panteón en Oaxaca el Día de Muertos, hoy y hace 50 años, y te impresionas de lo que ves. Punto y aparte, el desfile de la película de James Bond como tal, pues sí no existía. Que después se traduce a lo que vemos en Reforma y en otros. En Reforma, Claro. exactamente, que ya digo, ya lo vamos a andar defendiendo en unos años como un patrimonio de la idiosincrasia mexicana que siempre ha existido y no es cierto. De hecho, el Día de Muertos inclusive, ¿no? El pan de muerto tiene orígenes celtas. El cempasúchil era una flor medicinal y como llegaron los conquistadores dijeron, pues hacemos una flor amarilla, agarramos esta flor amarilla. O sea, mucho del ritual de Día de Muertos que tenemos hoy, y como mucho de lo que hacemos, es sincretismo. Claro. No podemos decir que esto es auténticamente mexicano porque pues hay muchas culturas mezcladas aquí. Después vino la película Coco, donde Esa es otra. de alguna u otra manera estas no. Las personas que quedan terminan siendo los responsables de que si nuestra imagen se queda o se va, si no nos prenden la lucecita. Y un poco también hemos escuchado acá que gente ha dicho, pues cuando me muera, que mi familia se encargue. Entonces, para aterrizar el tema de la muerte realmente, porque lo estamos hablando desde muchas aristas, pero todavía no terminamos Pero es que está padre, ¿no? Sí, no, está increíble. Digamos que tengamos que hacer un movimiento perfecto, ¿sí? Porque hay quienes puedan decir en este momento que fría esta gente que está hablando, dice, yo estoy sintiendo la muerte o el dolor de la muerte, de la ausencia de mi ser querido. Y está bien, realmente todos lo vamos a sentir igual. Pero tú decías también, no necesariamente vas a requerir un traumatólogo, ¿sí? O sea, de alguna manera. Entonces, hoy día la persona fallece, ¿sí? Yo soy responsable o no soy responsable, es un acto de amor, porque no hay otra forma de verlo, dejar tus asuntos en orden para que quienes queden no lo sufren. No sé si en terapia has tenido gente que la familia se quebró porque definitivamente no sabían dónde existían o dónde estaban las cosas, dónde estaban parados. Entonces, ¿cuál es el conducto correcto desde el lado emocional, desde el lado financiero, por así decirlo, desde el lado práctico de la planificación? ¿Cuál es tu mejor recomendación? No, lo ideal es planear, lo ideal es tomar decisiones anticipadas, lo ideal es dejar todo claro, ¿no? Eso me queda claro. Yo no creo que haya alguien sensato que diga, pues deja todo ahí a que se hagan bolas.
Ya hay que ser la rebatinga que venga y a ver qué, A ver si lo encuentran. a ver que lo encuentren, ¿no? Y ahí échale para arriba y lo que cachen ahí, lo que sea de cada quien. No, yo no creo que haya alguien que sensatamente diga eso. Yo creo que la recomendación siempre va a ser, hay que dejar la mayor claridad posible, hay que dejar los mayores asuntos resueltos posibles y hay que, de alguna manera, procurar tranquilidad a los nuestros. Si bien ya van a lamentarse por nuestra ausencia, nos van a extrañar, les vamos a hacer falta, bueno, no agravemos eso con situaciones que no tendrían por qué ser agravadas. Desde, ¿a dónde lo vamos a velar? Porque no compró paquete funerario, Un seguro de vida, porque las penas con pan son un menos. seguro de vida, o preguntarse, oye, ¿qué quería mi mamá? ¿Entierro o cremación? No, pues no sé. ¿A ti qué te dijo? No, a mí nunca me dijo nada. Pues, ¿sabes qué? Pues, mira, el paquete que encontré es con cremación, pues vamos a cremarla, ¿no? Y luego te enteras que pues ni lo acostumbraba, pero como no dejó dicho, No, y peores casos que los compran y no dicen que los compraron. Claro. ya, mira, hay personas que dicen, no, yo cuando me muera, quiero que me cremen y mis cenizas que las vayan a echar al monte Fuji, en Japón. Está bien, nomás dejen dinero para el pasaje. Y yo voy. Y yo voy. las llevo, ¿no? Nomás dejen dinero para el pasaje. Pero porque también hay cada cosa que, no, es que yo Claro. quiero que mis cenizas queden y revuelvan. Luego se las andan dividiendo, se hace un caos. Se dividen las cenizas. Se dividen las cenizas, Claro. ¿no? Oye, como tú decías hace rato también de la carta de la tía, imagínate, pudo haber sido una póliza de seguro de vida. Puede haber sido. Que nos ha pasado, gente, hemos tenido gente aquí que dicen, y la encontré 3 años después. Sí. Qué suerte, ¿cuántas habrá que nunca aparecen? Que nunca aparecen, ¿no? ¿Cuántas habrá que nunca aparecen? Entonces yo creo que finalmente dejar las cosas con la mayor claridad posible, con el mayor orden posible, es, sí, yo lo diría que es un acto de amor. Ya quitémosles la practicidad, que lo es, pero es un acto que les deja a los demás menos problemas, menos dolor del que van a tener por nuestra ausencia. El vivir despedido existe entonces. No que te vas a despedir de la persona, como dijiste hace un rato, pero Sí, dejar sí. tus cosas en orden en caso de que no regreses a casa Sí. algún día. Mira, ya si no me dejan hablar de esto, cuando menos que encuentren todo en orden, ¿no? Y decir que en aquella carpeta, en aquel folder, en aquel lugar, están los papeles. Y ahí los van a encontrar, ¿no? Emocionalmente, relación padre-hijo, madre-hijo, todas estas conexiones donde Juan pone un ejemplo, ese padre que castigaba a su hijo de forma errática o como quisiéramos llamarlo, exigiendo que su hijo fuese cada vez mejor y no deja ningún mensaje. Ese hijo queda de alguna forma ausente de ese cariño del padre que de alguna manera sí lo sentía, porque por el otro lado podemos conseguir y hacemos la entrevista al padre, el padre decía, yo era así con él porque quería que fuese el mejor y porque lo quería tanto que precisamente trataba de sacar lo mejor de él. ¿Cuántas personas se han ido sin dejar ese puente para que de alguna u otra manera quien queda pues se libere de esa pena, de esa angustia? Sí, sí. Mira, mucha gente quiere saber cosas que ya no pueden ser sabidas porque la otra persona ya no está. Yo creo que si podemos dejar algunos mensajes que nosotros creemos que sean importantes para los demás, está bien. Porque yo he tenido personas que me han buscado y que me dicen, Mario, tú fuiste la última persona que habló con mi ser querido. Tenía miedo de morirse, sabía que iba a morirse, cuál era su preocupación más grande. O sea, esas cosas que a veces ni me las dijeron a mí, pero a veces sí. Pero yo digo, ¿por qué tiene que venir un tercero a que se lo digan cuando entre ustedes lo podían haber hablado? Claro. Yo he conocido personas que me dicen, es que yo no le quiero decir esto porque pues, no vaya a sufrir, y el otro, no, pues no lo quiero decir porque voy a sufrir. A ver, los dos saben lo mismo, ¿por qué no se lo dicen? Pero claro, habrá ocasiones como en estas, de una distancia, donde no haya en vida el acercamiento y donde se pueda dejar un mensaje de decir, mira, yo hice esto con esta intención, nunca fue con el afán de lastimarte, nunca fue con el afán de herirte, y esa fue mi intención. Hasta la gente que está un poco impedida por cómo son, de expresar sus sentimientos, ¿no? De exteriorizarlos, como hay otros que no, sabemos otros que somos mucho más reservados en ese sentido, pero no es que no lo estés sintiendo y a lo mejor si lo quieres decir y es mucho más fácil dejarlo en un video, en un escrito o algo así que sepas que va a llegar porque no me siento cómodo diciéndolo ahorita. Sí, O no es el momento, como dice Juan. O no es el momento. pero preocuparlos, ¿no? ¿A quién libera eso? Libera a quien
deja el mensaje o a quien lo recibe? Una pregunta que siempre hace Juan Manuel. Sí, puede liberar, definitivamente libera al que lo manda, ¿no? Ni qué, y puede liberar al que lo recibe. Puede liberarlo. Dependiendo cómo lo tome, dependiendo el momento, dependiendo lo que quiera o no escuchar, pudiera darle una cierta liberación, una cierta explicación de esto. Pero definitivamente al que lo manda, al que lo deja, ya desde que lo dejó es una liberación. Perdona que te vuelva a preguntar, pero en un proceso de duelo, ¿qué peso tiene esto en salir mejor de ese hueco? Porque de alguna u otra manera vas a caer en el hueco. Independientemente de tu personalidad, lo vas a sentir más o menos. Pero recibir un mensaje a una persona eh, que, bueno, independientemente tú lo vas a decir también uno a uno, pero que yo recibo una persona de un ser querido que ya no está, ¿me podría llenar de ánimo para salir de allí? Sí, mira, eh, en terapia a algunas personas yo les digo, a ver, hay cosas que nunca vamos a saber y que tú vas a tener que hacerte una versión de esas cosas. Tú vas a tener que hacerte una historia. No nos gustan los huecos, no nos gusta quedarnos con huecos. Entonces, parte del proceso de terapia es eso. Llenarlos. Construyete una historia alrededor de esto. Pero obviamente una historia, no una historia de dolor, una historia de desamor, una historia de me odiaba. No, una historia de, mira, pues probablemente lo hizo por incompetencia, actuó de esta manera, no me dijo aquello porque pues tenía miedo o porque le faltaba valor. O sea, tenemos que construir una historia al final de todos modos. Yo digo, si vamos a construir una historia, si nos dejan ya parte de la historia construida, pues ya vamos a tener algunos cimientos sobre los cuales partir para el resto de la construcción que vamos a hacer. Fíjate que nosotros estamos en un movimiento donde intentamos sensibilizar e inspirar a las personas precisamente a que se abran a la posibilidad de esta conversación. Y no sabemos si somos innovadores o estamos tremendamente locos, pero al final estamos muy entusiasmados y muy comprometidos con el movimiento como tal. Por eso te agradecemos mucho que hayas venido a visitarnos hoy y a todas las personas que han también tomado nuestra invitación como un momento para poder contribuir al tema. Hablando de México y que este programa se va a publicar en noviembre, ¿Mm? Día de Muertos en México. Si México fuese el hub de de este movimiento, ¿cómo lo visualizas? Porque hay mucha emoción aquí, hay mucha, hay mucha realidad donde la persona pues puede ver oscuridad y se asusta y vuelve a salir. Entonces, ¿cómo pudiéramos conseguir un espacio donde realmente las personas puedan entender que esto es algo natural, esto es algo que va a ocurrir, no es que la vas a librar o no? La trascendencia, el legado, ¿cómo lo ves? Yo siempre he dicho que tenemos que hablar de estas cosas. Este es un espacio donde se hablan de estas cosas. Y hacen falta espacios. La película de Coco y estas cosas que dulcifican, romantizan, no tocan realmente la pérdida y lo que puede venir de la mano de esta. Entonces creo que tenemos que hablar en espacios. Mucha gente lo ve como hacerlo fúnebre, ¿no? No, pues cómo están hablando tan feo de la muerte y deberían darnos algo más dulce para alegrarnos, ¿no? Claro, Pero la narrativa un poco. pero si hablamos es que la muerte parece fúnebre justo porque no hablamos de ella. Hace años estuve yo en un congreso médico de cáncer y un oncólogo decía, es que no pronuncie la palabra cáncer, porque esa palabra es tabú, porque esa palabra es desahucio, porque esa palabra es sinónimo de muerte. Y les digo, mientras menos la pronunciemos, más va a seguir siendo eso. Tenemos que hablar de eso. Yo creo que la muerte va a seguir siendo tabú mientras nos lleguemos a hablar de ella seriamente, no macabramente, pero como lo que es parte de la vida y donde se dejan muchas cosas, muchos pendientes si no se atienden a tiempo y oportunamente. Entonces, ¿cómo veo que México pudiera ser este punto? Digo que creo que México lo es referente en Latinoamérica en este tema de la muerte. Nada más que también desde afuera a veces se piensa que nosotros verdaderamente nos reímos de la muerte, que verdaderamente la celebramos, cuando yo creo que como muchos le tenemos mucho miedo, no se habla de ella seriamente, insisto, y solamente se hacen estas festividades y hay personas que no quieren tocar el tema seriamente, y lo tocan ya cuando lo tienen encima, Pero ya cuando hay tiempo. ¿eres optimista con respecto a que este tema en un futuro corto, mediano, largo pueda ser una conversación común en familia, por ejemplo?
Yo aspiraría a que sí, pero llevo en esto 30 años y todavía no pasa. Pero a lo mejor va a pasar, ¿no? Es un poco como temas como la violencia de género, que Sí. hoy hasta el delito de feminicidio existe. O sea, algo que era súper tabú, súper callado y todo, se empezó a exteriorizar y exteriorizar y exteriorizar y las mujeres empezaron a hablar. Pero de va a ello. pasar cuando nosotros hagamos que pase. Claro, cuando hablemos de ello. Cuando hablemos de Cuando haya más foros de esto, Sí. cuando la muerte sea parte de nuestra Por vida. ejemplo, a veces dicen, no, es que este tema no es para los niños. Ni modo que los niños no se pregunten. Ni modo que los niños no sepan. ¿Y qué pasa cuando un amiguito? ¿Y qué pasa cuando una mascota? ¿Y qué pasa cuando un abuelo? ¿Qué se le dice, no? Normalmente no. Se le miente. Se le miente. Se le miente. Claro, lo que tú dijiste de la abuelita, ¿verdad que tú nunca? A lo mejor el duelo sería menos grave si desde chiquitos, abuelita, ¿verdad que tú no te vas a morir? No, no, sí, hijo, sí me voy a morir. tú también. Tranquilo, y tú también, y todo. Yo también. Y no te ataques, si es la vida. Ok, a lo mejor llegaría. Yo ya, espero pues, que morir. estemos juntos el mayor tiempo posible. Y Y la vamos pasemos mientras bien. a disfrutar de Venga. estar juntos, Claro. ¿no? Porque ahorita estamos aquí, vamos a disfrutar de eso, pero sí un día no voy a estar, un día tú tampoco vas a estar, y si todo va en orden, yo me iré primero que tú te irás primero que tus hijos se irán primero que sus hijos. Así. Si todo va en orden. Así. Y esperemos que todo Y vaya. esperemos que todo, es a lo mejor que podemos Es aspirar. lo mejor que podemos esperar, que todo vaya en orden. Sí, y yo creo que al igual, no sé si estarás de acuerdo con esta afirmación, nosotros que estamos hablando de este tema todos los días, todas las semanas, lejos de espantarnos, nos hace sentir agradecidos, porque hoy estamos, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, mientras estamos acá, celebramos y abrazamos todo lo que llega, pero con el optimismo lógico de lo que puede significar vivir. Sí, no estamos hablando de nada macabro, estamos hablando de realidad. Exactamente, y así como estamos hoy vivos, que es una realidad, en algún momento va a llegar nuestra finitud, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando llegue ese momento, de alguna forma lo que intentamos es desde acá enviar el mejor de los mensajes Ujú. para que nuevas generaciones conozcan o nos conozcan como alguien relevante en nuestras familias, en nuestros ejes principales. Y desde allí, pues, informar, educar, aconsejar, como decía Juan Carlos, a hijos que están en pleno proceso de conocer chicas y algo así por el estilo. Y él dice un ejemplo muy fácil, cómo escoger a la mujer correcta, cómo escoger a la familia. Un mensaje sencillo que tú lo recibas y, ok, papá, ya, aquí lo tengo, ya lo escuché. Entonces, estas indicaciones, más allá de mantenerte cerca de esa persona que se fue, también te permiten continuar en tu camino que sabemos todos y quienes nos están escuchando que no es nada fácil, ¿no? O sea, siempre vamos a conseguir obstáculos que superar. Ahora mismo, pues, nos queda agradecerte que hayas venido Muchas a gracias. visitarnos, a dejar tu granito acá en esta... Tendrías que venir otra vez, ¿eh? De verdad. Yo les agradezco Tendrías que venir otra que vez. no me deban hablar de esto en muchos lugares, ¿eh? Ah, no, bueno. No, nos falta hablar. Yo Es me un quedé con tema. muchísimas cosas que Es un quisiera tema platicar. que normalmente no es un tema muy popular. Cuando se habla, a mí cuando me entrevistan para cosas así, es el Día de Muertos. Yo ya sé que va a empezar a sonar el teléfono. Oye, es una entrevista telefónica y que se nos habla del Día de Muertos y esto, y nada más, ¿eh? Pero Que por lo visto no es tu fascinación, no estás no te gusta tanto la celebración y esa concepción de las fiestas del Día de Muertos. si lo mantuviéramos como ritual y nos hiciera sentido realmente, y no como una repetición folclórica, Claro. yo estaría encantado de que verdaderamente fuera un ritual. Verdaderamente un ritual en el que se creyera profundamente. Con propósito. Pero hoy, lamentablemente, mucho es folclore. ¿Qué es el folclore? Es un ritual que ya perdió su esencia y que solamente se hace por repetición. Es bonito el folclore, Sí, es folclóricos, pero algo que ya no tiene el sentido ritual. ¿Cuántas veces van a haber bailes folclóricos? Cada baile folclórico significaba algo. Y hoy, pues ya nomás lo ves y dices, ay, qué bonito está el baile. Pero ya no lo ves con ese sentido de reverencia, de que estabas rindiéndole culto a la tierra, a la cosecha, al sol, al agua, al maíz, ¿no? Ya no. Ahora solamente se hace como folclore. Entonces, por eso Halloween. no, ya entramos en otros territorios. Bueno, es que para allá va, no sé, yo te estaba diciendo, esa es la tendencia. Ahí Y es lo que no te gusta del camino que... Sí. Hablabas de que tu agenda se llena. Si la gente está interesada en no sé, pasas consulta. Sí, a mí, mira, en este momento de mi vida no estoy dando procesos de terapia personales o familiares porque me dedico más a cuestiones más masivas, más mediáticas. Por ejemplo, tengo un podcast y tengo también talleres, doy talleres
Y justamente pueden encontrar en mi página marioguerra.mx o en encuentrohumano.com. Precisamente el 1 de noviembre, en formato presencial en Ciudad de México, voy a tener un taller que doy nada más 2 veces al año. Una vez lo doy en línea, otra vez lo doy presencial. Se llama Aprender de la Pérdida, que es un taller que ayuda a personas que todavía no han tenido la muerte de un ser querido a comprender qué es la pérdida, qué es la muerte, cómo nos mueve, cómo nos afecta, y también a personas que han tenido la muerte de un ser querido, que por alguna razón sienten que no están pudiendo adaptarse a la ausencia. Porque yo siempre he dicho que una pérdida de la muerte no se supera. Uno aprende a vivir con las ausencias. Y así lo han aprendido todos nuestros seres queridos, nuestros ancestros. El otro día me preguntaba a mi hijo que murió su mascota y me decía, ¿qué voy a hacer sin él? Y le dije, lo mismo que todos hemos hecho con todas nuestras mascotas y todos los seres queridos. Tú también vas a aprender a vivir con tus ausencias, igual que todos lo hemos hecho. Oye, pasa, digo porque yo me identifico de esa manera, que todas las relaciones son muy personales. Sí. Y no es que tengas muchas caras, pero sí hay partes de ti que solo salen con ciertas personas. Ujú. Entonces, cuando esa persona se muere, inevitablemente esa parte de ti que solo salía con esa persona, se murió. Ujú. Ya no va a existir, ya no existe, se fue con esa persona. Llámese tu abuela, tu abuelo, tu mejor amigo, tu mamá, tu papá, quien tú quieras. Hay una parte de ti que se fue con esa persona, porque tenías un entendimiento y una relación personal Sí. y sacaba cosas de ti que no salen tan fácil con otra persona y Ujú. por ahí no volverán a salir con otra persona. Ujú. Entonces creo que también esa es parte de lo que extrañas, quién eras cuando estaba esa persona en tu vida. Sí. Yo tengo una frase para mí que no es muy popular, pero yo siempre he dicho, nunca es el muerto. El problema no es el que se murió, El problema es el que se quedó. el que se quedó, que no aprendió a vivir con esa ausencia, que no le basta lo que hay. A ver, hay una muerte física, pero hay una conexión simbólica. Tenemos que aprender a vivir con la conexión simbólica. Como quiera que se quiera creer, con el espíritu, con el alma, con el recuerdo, con esto que dices tú, estas frases o estas formas de ser que solamente las hacía conmigo. Claro que le extraño, pero tengo que aprender a vivir con esa ausencia sin perderlo todo. Puedo seguir recordando a la persona. Yo siempre he dicho que nosotros morimos 2 veces. Morimos el día que morimos y volvemos a morir el día que la última persona que nos conoció y puede contar de nosotros también muere. Ya cuando nadie vive que pueda contar de nosotros. Ahí ahorita Y eso va a ocurrir. Sí. Eso va a ocurrir. Casi todo el mundo conoció a su papá y a su mamá. Muchos conocieron a sus abuelos. Algunos a sus bisabuelos. Pocos a sus tatarabuelos. Y de ahí para atrás. ¿Y quiénes eran los ancestros? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué les gustaba? Sí. ¿En qué me parezco yo a ellos? Y Oye, seguramente lo traigo. Análogo, claro. Lo traigo, ¿no? Y esta vida también sirve para honrar, aunque yo no los haya conocido, ni modo que no traiga algo de ellos. Claramente lo traigo, aunque nadie me pueda contar quiénes eran, cómo se llamaban, a qué se dedicaban. Entonces, creo que la vida misma sirve para honrar esto, y honrar la vida misma de uno sirve también para poder dejar esta huella en los que se quedan y no dejarles pendientes innecesarios, por supuesto. Oye, es lo mismo recordar que extrañar, No, se puede recordar sin extrañar. ¿verdad que sí? Sí, se puede Desde recordar luego, sin ¿no? extrañar. Puedes recordar hasta con alegría Ujú. y extrañar es desear que esa parte todavía siga en tu vida. ¿no? Sí, Y que la no- nostalgia, que no es lo eso es mismo. punto intermedio por ahí. La nostalgia. Mira, Interesante yo- recordar y extrañar, pero con alegría, pero con tristeza. Todo ahí mezcladillo. yo tengo un libro que se llama Del otro lado de la tristeza. ¿Mm? Cuando lo escribí me preguntaban, ¿vas a escribir un libro para la tristeza? Digo yo sí, porque también le hacen falta relaciones públicas a la tristeza. La tristeza es algo que queremos evitar culturalmente, que no nos gusta, pero yo la concibo como una madre amorosa, que cuando nos pasan cosas terribles, está ahí para acogernos, para abrazarnos y decirnos, tranquilo, esto que te pasó es más grande que tú. No tienes ahorita la fuerza necesaria, quédate conmigo un rato. Yo te voy a acompañar a cruzar este pantano y te voy a llevar hasta el otro lado. Y cuando me despida de ti, te voy a dar un regalo. Te voy a regalar la nostalgia. La nostalgia va a ser el recordatorio de que alguna vez amaste algo muy importante en tu vida. La nostalgia es una tristeza de bajo nivel que nos va a acompañar, pero es el regalo de la tristeza. No vamos a vivir tristes, pero sí nostálgicos en ciertos momentos, en ciertas fechas,
cuando oímos X canciones, ese sentimiento que sientes cuando oyes la canción que te recuerda, La canción, que te da tristeza, pero también la estás disfrutando, el lugar. la vida, el restaurante, el sitio. Una evolución de la tristeza podría ser. Digamos que yo lo veo como Un regalo. el residuo de la tristeza, el regalo que nos da la tristeza, para recordarnos que si bien nos duele y extrañamos, es porque amamos y algo importante estuvo ahí. Es para que no lo olvidemos del todo. Es una tristeza de bajo nivel, digámoslo así, una tristeza más sutil, pero es una compañera permanente en nuestra vida. Decía John Bowlby, que era el que desarrolló la teoría del apego, tiene un gran libro de la pérdida y del apego, decía, el duelo nunca acaba, lo que pasa es que con el tiempo irrumpe con menos frecuencia. Pero una vez que has perdido y vives, no olvidas a la persona que estuvo y no dejas de tener esta nostalgia en ciertos momentos, en ciertas fechas, con ciertas palabras, en ciertos recuerdos. A veces sin ningún estímulo externo. Sí, Solamente viene. viene. A veces más frecuentemente en un estado así de relación. Exacto. En estos Sí, después podemos tener otra conversación si cuando viene fomentado a si está cerca o no. Ya esa historia seguramente ya saben. El espiritismo. Sí, ya llegan Ya estás en el pero para eso vas a venir otro día seguramente. seguramente. Oye, sí, vuelve a venir, Mario, de verdad, porque está muy padre la plática. No, y es un... Cotorrear. Y le entras a este rollo también del espiritismo y todo aquello. Fíjate que yo escucho a las personas, cada persona tiene religión diferente, cultura diferente, yo no desacredito nada. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿no? Hay personas que me dicen, fíjate Mario, que me dijeron que mi ser querido está en un plano X, Y, Z. Y yo le digo, ¿cómo te sientes con eso? Me siento muy en paz. ¿Tú qué piensas? Yo, pues pienso que puede ser posible. Si una persona me dice, fíjate que me dijeron que mi ser querido está en el plano X, Y, Z, ¿y cómo te sientes con eso? Muy angustiado. Bueno, no, pero eso lo dices como médico porque es lo que tienes que decir como Sí, doctor. sí. Pero ¿tú qué piensas atrás? Yo quiero pensar. A mí me ¿Quieres gusta pensar que es a mí me gusta viable? creer que hay algo Ok. que no nos podemos explicar. Y ya les contaré, que esto nunca lo cuento en público, siempre lo cuento en corto, ya les contaré en una siguiente ocasión, las cosas, a mí, si yo les mentiría si les he dicho que he visto algo, que yo he visto cosas. Pero personas que están muriendo me han contado cosas que es imposible que se hayan puesto de acuerdo. Un niño de 8 años, una señora de 40, una joven de 17, que me cuenten que experimentan las mismas cosas y no hay forma de explicarlo desde la ciencia. Yo no tengo forma de explicarlo. Mira qué interesante. Sí. Ya Yo platicaré. tengo por ahí un par de historias de eso también, muy buenas. Vendrán esas historias porque existen. Sí, por eso es a nivel personal. Y yo creo que yo no las he experimentado porque todavía no me estoy muriendo. Porque las que las he Yo aquí experimentado sigo, ¿eh? son personas que se han estado muriendo. Y claro, pero hay personas que las han experimentado de otra manera. Voy a consultar tu agenda para ver si hacemos próximamente y pronto, porque seguro a muchos de la audiencia les va a interesar escuchar esto. Vamos a hacer un podcast con una ouija. Ender. Señores, ¿Eh? nos vamos. Muchas gracias, Mario. De veras, qué placer platicar de esto de manera tan abierta. Sí, Hablen de la muerte, hablen de la Hablen muerte de la con muerte. más naturalidad, como un proceso de vida. sí. Y planeen para cuidar las emociones y el patrimonio. ¿Para quién trabajas? Y pregúntenle a los niños qué saben. No les hablen ahí. Pregúntales, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de la ¿Tú muerte? qué sabes de la muerte? Nos vamos a llevar una sorpresa, ¿verdad? Uy, no saben, Qué interesante. no saben. Gracias, Mario. Muchas gracias. Señores, Gracias. muchas gracias. Gracias, Eduardo. Uno de los episodios más densos y más profundos con respecto a este tema que tanto nos apasiona. Esperamos que sea de su agrado y nos vemos en una próxima edición de Antes de Morir Podcast.